La antigua Mesopotamia también se llama la tierra entre los ríos. Esta región histórica estaba ubicada en el suroeste de Asia y abarcaba las tierras entre los ríos Tigris y Éufrates. En el norte se extendía hasta las montañas de Armenia y en el sur hasta el Golfo Pérsico. Es parte del llamado Creciente Fértil, un área que algunos científicos describen como la cuna de la civilización. En este vídeo, rastrearemos la asombrosa historia de Mesopotamia, que comienza miles de años antes de la nueva era. Una tierra donde nacieron y se desarrollaron algunas de las civilizaciones más antiguas, pasando por períodos de prosperidad y decadencia. Hoy, Mesopotamia ocupa el territorio de los modernos Irak, Kuwait, Turquía y Siria. Las investigaciones arqueológicas nos retrotraen en el tiempo para decirnos que estos territorios fueron habitados por primera vez en el Paleolítico. Formaron sus propios pequeños asentamientos. Una de las primeras culturas neolíticas, los Obeid, se originó en la parte sur de Mesopotamia y data de alrededor del 6500 años. Durante miles de años, estas comunidades desarrollaron y dominaron la agricultura y la ganadería. En las regiones del sur de Mesopotamia se fundó la civilización sumeria, definida por los investigadores como la fundadora del mundo moderno. El origen de los sumerios sigue sin estar claro hasta el día de hoy. En las fuentes históricas existen varias hipótesis sobre cuándo y cómo apareció el pueblo sumerio. Según una teoría, llegaron a la región de la Baja Mesopotamia como invasores durante o después del período Obeid. Otros estudios indican que las diversas comunidades que habitaban el territorio de Mesopotamia se fusionaron y formaron el pueblo sumerio. Los restos arqueológicos de la civilización sumeria no están tan bien conservados como, por ejemplo, los egipcios. Sin embargo, la primera evidencia de la cultura sumeria, los científicos datan de alrededor de 4000 a.C., cuando comenzaron a formarse las primeras ciudades. La evolución de la sociedad también condujo al surgimiento de ciudades-estado. Los más grandes fueron Eridu, Nippur, Kish, Lagash, Uruk y Ur. Desarrollaron artesanías y comerciaron con la India y el antiguo Egipto. Cada ciudad-estado sumeria tenía su propio gobernante, que en realidad era el sacerdote y representante de su propio dios local. Los sumerios creían que su dios los representaba ante los otros dioses que controlaban el clima, el agua, la fertilidad y los cuerpos celestes. El territorio de la ciudad y lo que había en ella era posesión del dios. Por su parte, se ocupaba de proporcionar mano de obra y de recoger y distribuir la cosecha. Según los estudios arqueológicos, los templos de las ciudades sumerias eran el centro de la vida religiosa y física. Las casas se agrupan en torno a un gran conjunto arquitectónico de santuario, talleres, almacenes y dependencias de escribas. En el centro de una plataforma elevada estaba el templo del dios local. Estas plataformas se llaman zigurats, siendo la más famosa la Torre de Babel. El zigurat tenía forma cuadrada y se asemejaba a una pirámide escalonada. De hecho, los investigadores apuntan a un espécimen superviviente anterior en la ciudad sumeria de Uruk, que data de poco antes del 3000 año. En la plataforma hay un santuario llamado Templo Blanco. En el apogeo de su desarrollo, la ciudad de Uruk tenía una población de entre 40.000 y 80.000 personas. La escritura fue uno de los logros culturales más importantes de los sumerios. Inicialmente fue pictográfica, es decir, pictórica, y más tarde pasó a ser cuneiforme. El texto está tallado en una teja de barro, utilizando un palo de carrizo. Según los expertos, la escritura de los sumerios surgió en el cuarto milenio antes de Cristo, y se extendió por toda Mesopotamia. Como resultado, se desarrollaron las primeras escuelas donde se enseñaba a los niños a leer y escribir. Los estudios revelan que, además de los textos de carácter administrativo, en las escuelas también se creaban muchas obras literarias. Una de las más famosas es una colección de leyendas sumerias llamada Epopeya de Gilgamesh. Otro logro de suma importancia es la construcción de un sistema de riego. A través de los canales que hicieron, utilizaron las aguas de los ríos Tigris y Éufrates para regar las áreas cultivadas. Esto demuestra sus buenos logros en ingeniería, pero también son buenos astrónomos.
Un hecho sumamente interesante es que los científicos han atribuido a los sumerios el sistema de cronometraje que todavía usamos en la actualidad. Es decir, que hay 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora. Cada uno de estos aspectos da testimonio de lo bien desarrollada que estaba esta antigua civilización. Gradualmente, los gobernantes de las ciudades-estado comenzaron intentos de subyugar a las ciudades-estado vecinas para apoderarse de territorios. También comenzaron las incursiones de personas en el norte de Mesopotamia. Alrededor del 2334 a.C., el rey Sargón de Akkad conquista Sumer. Cuenta la leyenda que fue copero del rey de Kish, entonces una poderosa ciudad-estado. Usurpó el poder y dirigió un ejército contra otras ciudades-estado. Así unió toda Mesopotamia bajo su dominio y creó el primer imperio del mundo. El centro del imperio acadio se convirtió en la ciudad de Akkad, ubicada en la orilla oeste del río Éufrates, que los eruditos creen que fue fundada por Sargón el Grande o reconstruida. El objetivo principal del rey también era cortar la conexión entre las ciudades sumerias y sus dioses locales, luego unir a los dioses sumerios y acadios en un panteón común y así unificar el país. El acadio se convirtió en el idioma oficial en toda Mesopotamia. Durante el reinado de Sargón, el comercio floreció y los metales preciosos se utilizaron como medio de intercambio, según los investigadores. La estabilidad en el imperio es también un requisito previo para el desarrollo del arte, la literatura, la ciencia, la religión y la agricultura. Para mantener el imperio bajo su dominio, Sargón el Grande colocó a sus hombres de confianza como administradores y gobernadores en más de 65 ciudades diferentes. También hace algo muy interesante en la dirección de estar en estrecho contacto con la religión. Designa a su hija Enheduanna como suma sacerdotisa de la diosa Inanna en la ciudad de Ur. La diosa Inanna es la hija del dios Luna Nana. También es conocida por los acadios como Ishtar y es la patrona del amor carnal y la guerra. Como su sacerdotisa, Enheduanna compuso himnos alabando a la diosa. Los estudiosos identifican a Enheduanna como el primer escritor de la historia conocido por su nombre. El poder se fortaleció bajo los hijos de Sargón, Rimush y Manishu, quienes lo sucedieron. Según los expertos, el imperio vio su mayor ascenso bajo su nieto Naram-Son. Los estudios arqueológicos de la ciudad de Tel Brak la han identificado como uno de los asentamientos más antiguos de Mesopotamia. Fue esta ciudad la que se convirtió en el centro administrativo durante la época de Sargón de Akkad. Más tarde, Naram-Son construyó un palacio fortaleza allí, y una inscripción descubierta por los investigadores dice: Rey de las cuatro esquinas, Rey del universo. Las fuentes indican que expandió los límites del imperio, aumentó el comercio y mantuvo el orden. Se inmortalizó en relieve en una gran estela que representaba su victoria. De pie triunfalmente sobre sus enemigos, con una figura significativamente más grande, dirigiéndose hacia el pico de la montaña. La corona de cuernos que porta es un elemento característico de los dioses. La representación de la estela sugiere el estado sobrehumano de Naram-Sin, y algunas fuentes afirman que comenzó a definirse a sí mismo como una deidad, a la par de otros en el panteón mesopotámico. Su sucesor Sar-Kali-Sari fue el último rey del imperio acadio. Así, la estabilidad de la dinastía se mantuvo durante 142 años antes de que colapsara. Luego vinieron tiempos difíciles para Mesopotamia. Los estudios han argumentado que lo más probable es que el cambio climático haya ocurrido, causando hambruna, interrupción del comercio y el debilitamiento general del imperio. Como es natural, comienzan disturbios que no se pueden sofocar. La autoridad central se derrumba y los líderes de las ciudades comienzan a hacer la guerra entre sí. Nuevas tribus invadieron el territorio de Mesopotamia, los elamitas por el este y los amorreos por el noroeste, quienes capturaron varias ciudades. El orden fue restaurado en 1792 a, cuando el gobernante amorreo Hammurabi fundó la dinastía babilónica. Bajo su gobierno, Babilonia se convirtió en el centro cultural, comercial y religioso del mundo antiguo. Puedes seguir toda la emocionante historia del ascenso y la caída de Babilonia en nuestro vídeo especial sobre el tema en nuestro canal. Según fuentes históricas, Babilonia fue capturada por los hititas en 1595 año y luego por los casitas. Ubicada en los tramos superiores del Tigris, Asur era una ciudad-estado que recuperó su independencia y se convirtió gradualmente en el imperio asirio.
Los estudios arqueológicos fechan la ciudad de Asur en el 2600 a.C. como mínimo, cuando fue dominada por otras ciudades-estados sumerias y luego cayó bajo el dominio del Imperio Acadio. Alrededor del año 2000 a.C., Asur se convirtió en una ciudad-estado independiente bajo el gobierno de Puzur-Asur, quien desarrolló el comercio con extrema rapidez. Se establece una extensa red comercial, incluso a largas distancias. La situación en Mesopotamia es muy dinámica. Los conflictos militares entre los estados en crecimiento que amenazan a Asur se están intensificando. La inestabilidad política de Mesopotamia colocó a la ciudad de Asur bajo el control de los invasores. Los historiadores definen el período alrededor de 1363 a 912 año como el surgimiento del Imperio Asirio, logrando la independencia bajo Asur-uballit. Se agregaron nuevos territorios al creciente Imperio Asirio, convirtiéndolo en un poder significativo. Poco antes del 1000 a.C., la cultura asiria sufrió un declive, tras el cual hubo épocas de resurgimiento, denominándose al nuevo Imperio Neoasirio. Los reyes de este período emprendieron grandes conquistas y ampliaron el territorio en todas direcciones, incorporando las tierras conquistadas. El buen gobierno y la administración hacen del imperio una fuerza política impulsora. Los historiadores identifican los asuntos militares y la administración realizada de esta manera como conceptos innovadores para la antigua Asiria, gracias a los cuales se cree que fue posible construir un imperio exitoso. La cultura y la arquitectura asirias alcanzaron su apogeo. Tomando prestados modelos de la arquitectura sumeria, los asirios los adaptaron a sus necesidades. Construyeron templos y zigurats según el modelo sumerio, pero los palacios para sus reyes se distinguían por unas dimensiones y una magnificencia sin precedentes. Los eruditos definen la dinastía Sargonid como el apogeo del imperio neo-asirio. Y la conquista de Egipto en el 671 a Toculombios como cumbre política y territorial del desarrollo del imperio. En el 612 a.C., el estado babilónico se recuperó, atacó a Asiria y capturó la capital y Nínive. Estos eventos marcaron el fin del imperio asirio y el comienzo del imperio neobabilónico. El gobernante neobabilónico más famoso fue Nabucodonosor II, el constructor de la famosa Torre de Babel y los jardines colgantes de Babilonia. Esta extraordinaria proeza de la ingeniería ha sido designada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo y tema principal de otro vídeo nuestro que podéis encontrar en el canal. Apóyanos compartiendo este vídeo y suscribiéndote al canal.